después de ver el tema general que es el siervo admirable, todo Marco va a tratar este tema de el siervo admirable de Dios. Ahora vamos a ver entre lo que vamos a compartir ahora y lo que vamos a compartir en la noche, este tema, la identidad del siervo admirable, basándose ahí en el capítulo 1 del verso 9 al verso 13, ¿ya? Entonces, las dos predicaciones, los dos temas que vamos a manejar ahora en la mañana y en la noche, tienen que ver con este tema, la identidad del siervo admirable, ¿no? Nuevamente, Marcos capítulo 1 del verso 9 al verso 13. Muy bien. Después de esto, hermanos, la identidad del siervo entonces se va a dividir en dos temas. Hoy vamos a ver esto que ya señalamos, el testimonio y el respaldo del Padre, ¿sí? Y luego en la noche estaremos viendo la demostración del carácter divino, que nos habla más que nada de su naturaleza divina, de la victoria que el Señor Jesús va a mostrar antes de comenzar su ministerio público. Y entonces estos dos elementos son sumamente importantes, tanto el testimonio divino y la demostración del carácter, el poder divino de Cristo, para que nos dé una identidad de quién es este siervo admirable, cuál es su naturaleza, ¿no? Su procedencia, su carácter, sus atributos, todo lo que necesitamos saber y por qué en él se lleva a cabo el plan de redención, ¿sí? Así que ahí tenemos por tema general la identidad del siervo de Dios. Muy bien. Y como les dije, ahora vamos a ver el respaldo y el testimonio de Padre, que a su vez lo vamos a dividir en cuatro puntos principales que se desprenden de manera natural del verso 9 al verso 11, ¿sí? En el verso 9 vamos a ver ahí este tema, Jesús vino de Nazaret. Luego, en el verso 10 vemos cuando subió del agua, un título que nos va a hablar mucho acerca de su obra. Luego, ahí mismo en el verso 10 también tenemos el ministerio del Espíritu Santo, y en el verso 11 tenemos el título, Tú eres mi hijo amado, ¿sí? Entonces, el respaldo y el testimonio del Padre lo vemos a través de estos cuatro títulos importantes. Jesús vino de Nazaret, cuando subía del agua, el ministerio de el Espíritu y tú eres mi hijo amado. Muy bien. Ya en la introducción hemos señalado que Marcos va a darnos un modo muy práctico de ver al Mesías, ¿no? Mientras que Mateo nos presenta su realeza, que él es el rey de Israel, el rey de los judíos, el rey mesiánico prometido para la esperanza de salvación al mundo. Lucas presenta más que nada su lado humano, su perfección en la humanidad de Cristo. Juan nos va a presentar su divinidad como el Hijo de Dios. Y Marcos nos va a presentar a Jesús como el siervo admirable, el siervo incansable, el que se humilla a sí mismo, el que se da por amor a los demás, ¿no? Y en este sentido, Marcos pone, si te vas a dar cuenta a partir de ahora, pone más atención en lo que Jesús hace que lo que dice. Y tampoco no es la intención de Marcos poner atención a los detalles y menos a la cronología de los eventos. Tú te vas a dar cuenta de que Marcos omite muchos detalles de, por ejemplo, el bautismo, el nacimiento, no habla nada de la genealogía de Jesús, ¿no? Él quiere ir rápido a la obra. ¿Qué es lo que hace Cristo? Esto es lo que le interesa a él, el servicio del Señor, el servicio de Cristo como el siervo de Dios. Entonces, no te sorprendas o no pienses de que por ahí este evangelio está incompleto. Tú tienes que entender que cada evangelio tiene su propósito, su intención original, y entonces, de acuerdo a eso, los escritores van a, por supuesto, a plasmar con su propia perspectiva. Entonces, Marcos, te repito, Marcos tiene la intención de presentar a Cristo como el siervo y por lo tanto va a poner más atención a su obra. Y ojo, no es que Marcos esté omitiendo lo que otros han escrito. Recuerda que Marcos es el primer evangelio que se ha escrito. Entonces no es que él está por ahí pasando por alto algo que ha plasmado ya de Cristo, sino que más bien él, comenzando este detalle de escribir acerca de Cristo, más bien él pone atención sobre como que el lado más práctico del ministerio de Cristo y sobre todo el aspecto público de su ministerio. Mientras que, por ejemplo, si tú vas a Juan, Juan pone más atención al detalle interno y entonces Juan nos va a hablar, por ejemplo, de conversaciones privadas que tuvo Jesús, ¿no? Lo íntimo, lo privado y su naturaleza, su procedencia divina.
Ahora, si tú vas a Mateo y Lucas, sí ponen énfasis en su genealogía. ¿Por qué? Por sus propósitos, sus objetivos de cada uno. En este caso, Marcos va a obviar muchos detalles y también eventos cronológicos porque él quiere poner atención en lo que Cristo hace. Muy bien. Entonces, con este entendimiento vamos a ver, hermanos, en forma ordenada lo que aprendemos de Marcos en este sentido, del verso 9 al verso 11. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Del verso 9 al verso 11. En la parte introductiva ahí, en los bosquejos que le he compartido, en el domingo anterior, cuando hemos analizado básicamente los primeros 8 versículos, hemos visto ahí a Juan el Bautista, el principio del Evangelio para los escritores bíblicos, siempre comienza con Juan el Bautista. Ahora, eso no significa que en el Antiguo Testamento los profetas no miraron a Cristo, no anunciaron a Cristo o que no hayan escrito de Cristo. Por supuesto que sí. Pero con Juan se inicia el ministerio terrenal, visible, el ministerio público de Jesús, ¿no? Entonces, acuérdate que Juan es el último de los profetas y enviado con el propósito de presentar a Cristo, al Mesías. Entonces, Juan en su ministerio ensalzó al Señor Jesucristo. Número uno, reconoció que Cristo era más poderoso que él, lo dice en el verso 7, él es más poderoso que mí, ¿no? Luego, número dos, él reconoció que no era digno de desatar encorvado la correa de su calzado, ¿sí? Juan apela a la cultura de la época. Cuando alguien venía a una casa de visita, ha caminado de lejos, entonces el siervo de la casa lo que hacía es tomar sus sandalias, ¿sí? Sus calzados, le desataba y luego llevaba sus calzados hacia la parte de afuera a sacudirlos. Esto era una obra de servicio, ¿no? Esto era una obra de alguien que por supuesto era inferior en la casa. Esto no lo hacía el jefe de familia, esto no lo hacía el maestro, ¿no? Esto lo hacía el siervo de la casa. Y entonces Juan dice, ni siquiera soy digno de ser ese siervo, ese esclavo para él, que tengo que agacharme para desatar la correa de sus calzados, que era una costumbre natural en la época para todos los siervos, ¿no? Curiosamente, más adelante vamos a ver a Jesús que sí se encorva no solo a desatar las sandalias de sus discípulos, sino a lavarle los pies, ¿no? Algo, una humillación, pero muy baja, una humillación tremenda. Y aquí Juan va a decir, no, yo no soy digno ni siquiera de hacer eso con él, ¿no? Número 3, Juan bautizaba con agua, Cristo bautizaría con el Espíritu Santo. Eso es lo único que Juan va a decir al final del capítulo, perdón, del verso 8, ¿ya? En el verso 8 él va a decir, él los bautizará con Espíritu Santo y punto. Te das cuenta que no tiene el mismo énfasis de Mateo cuando Mateo habla del juicio. Aquí no es el énfasis de Marcos, sino Marcos quiere señalar simplemente la obra, así que omite, como te das cuenta, muchos detalles. Ahora, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es que si nosotros queremos entender bien, ya de una manera cronológica, detallada, es que tenemos que estudiar los evangelios en forma paralela, ¿sí? Entonces, yo estudio de repente Marcos y voy tomando las referencias que hace Mateo, Lucas y por ahí Juan, aunque Juan se va a diferenciar un poco, pero es posible hacer un paralelo entre los 4 evangelios y entonces yo me informo de manera completa. Ojo, nunca vayas a ver a los evangelios como datos contradictorios. No sé por qué tenemos esa costumbre, ¿no? Que cuando vemos una diferencia en el relato de algunos, decimos, oye, aquí hay una contradicción. No, no, eso es un error. Lo que tenemos que hacer es decir, aquí hay un complemento, ¿no? Dos ideas, dos perspectivas se están complementando para dar a luz un solo pensamiento que ya es más completo, que ya es más, digamos, más íntegro. Pero cuando analizas solo un libro, solo un evangelio, se van a omitir detalles de acuerdo al propósito del escritor. Así que tú puedes estudiar, si quieres, un evangelio por sí solo, teniendo en cuenta de que el escritor te va a hablar desde su propia perspectiva. Si tú quieres saber un poco más de la vida y obra de Jesús y su ministerio, ahí sí es diferente. Bueno, vamos a ver los 4 evangelios en paralelo. Espero que me hayan podido comprender esa parte, ¿no? Ahora, vamos a citar aquí un comentario de Hendrickson que habla acerca de esto que Juan había proclamado, ¿no? Que él no era el Mesías, que él era inferior, que Cristo era superior a él, ¿no? Ahora dice él, es cierto que Jesús nació después que Juan y que empezó su ministerio público después que Juan.
Pero entre Cristo y el Bautista existía una diferencia cualitativa. La diferencia entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo temporal, entre la luz original del sol y la reflejada por la luna. Y así de grande es la diferencia entre Cristo y el Bautista. Aunque los judíos, por su naturaleza humana, caída, siempre tienden a poner sus ojos en hombres y también en cosas que no son de Dios, entonces ellos rápidamente confundieron a Juan el Bautista con Cristo, con el Mesías, ¿no? Y por eso que Juan ve necesario hacer una declaración pública en la que él textualmente dice, yo no soy el Cristo, viene después de mí el Cristo que es más poderoso que yo simplemente soy el más bajo de los siervos para él. Eso es lo que está diciendo él, ¿no? Porque la gente ya lo estaba confundiendo con el Mesías, así es el corazón humano, ¿no? Justo hace unos días me escribía una hermana y me decía, pastor, mire un comentario que encontré de una hermana hacia su pastor o hacia un pastor de las redes sociales y le hablaba maravillas, ¿no? Pastor, que con usted esto, con usted el otro, y al final le dice, pastor, usted es mi ídolo, le dice, ¿no? Y yo, wow, te da cuenta lo que tenemos que soportar los pastores, le digo, ¿no? Imagínense, uno presenta a Cristo y la gente comienza a admirarnos a nosotros. Ay, que ese pastor, qué lindo, ay, con él aprendo, ay, que él es mi devoción, ay, y lo que tenemos que hacer, por supuesto, es conservar la mesura y entender que aquí todos somos siervos de Dios. Entonces, Juan el Bautista tenía un ministerio tremendo, pero simplemente era el instrumento del Señor. La gloria, la honra, los créditos no deberían ser para Juan. Juan más bien sí dirigió la mirada, y esto es lo que todo siervo de Dios tiene que hacer, ¿no? Dirigir inmediatamente la mirada del pueblo, que por ahí se va a desviar porque es natural, y va a comenzar a admirar a los hombres, pero inmediatamente el siervo dice, no, yo no soy. Miren a Cristo, miren a Él es el Señor, Él es el poderoso, no somos dignos de ser comparados con Él. Entonces la gloria y la admiración siempre para Jesucristo. Si vamos un ratito a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a ver ahí cómo aquí se detalla un poquito más de lo que Juan dijo. Juan dijo textualmente acerca del Mesías y de esto que la gente comenzó a admirarle a él, ¿no? Juan capítulo 1 dice ahí, vamos a ver, por ejemplo, verso 6, ¿no? Verso 6. Muy bien, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Mira, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahí vemos, hermanos, que el escritor Juan claramente hace una diferencia entre Juan y Cristo y dice, aclara, Juan no era la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Ahora, Juan cuando hace esto, ojo que los dos son Juan, ¿no? Juan el apóstol, Juan el bautista. Juan el apóstol está hablando de Juan el bautista, ¿no? Y curiosamente, cuando tú abres la epístola de Juan, él en el verso 5 del capítulo 1 dice, esta es la luz, ¿no? Esta es la luz. Este es el mensaje que os anunciamos, que Dios es luz, dice, ¿no? Y no hay ningunas tinieblas en él. Y entonces el mensaje del apóstol es el mismo mensaje del bautista, que ellos simplemente están presentando a Cristo. Entonces el profeta está al servicio del Mesías y el apóstol también está al servicio del Mesías. De manera que cuando la Biblia dice edificado sobre el testimonio de los profetas y apóstoles, no son ellos la vitalidad de la iglesia, no son sus personas, no se refiere a sus cuerpos, como alguna religión confunde, que cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, entonces piensan que sobre la tumba de Pedro hay que levantar la iglesia, ¿no? Tergiversación total. Se refería a qué? Al testimonio de Pedro como apóstol y al testimonio de los profetas. Entonces, en ese testimonio ellos confiesan a Cristo como la piedra angular. Ellos confiesan a Cristo como la piedra viva, como el fundamento. Entonces, el testimonio de los profetas y apóstoles siempre es Jesucristo. El testimonio de hoy, de nosotros los siervos de Dios, ya sea pastores, maestros, predicadores, hermanos de la congregación, sigue siendo el mismo, presentar a Cristo, dijo Pablo, y a este crucificado. ¿Sí? Cristo resucitado. Cristo que viene con poder y gran gloria.
Ese es nuestro testimonio. No es nuestro testimonio, es el testimonio de Cristo, ¿sí? Entonces, a Cristo sea toda la gloria, toda la honra en la iglesia, como dijo el apóstol en Efesios capítulo 3, ¿no? Muy bien, volviendo a Marcos, Marcos capítulo 1, vamos a ir desarrollando esto que ya hemos preparado acerca de, hermanos, el respaldo y el testimonio del Padre. Recuerda que estamos viendo la identidad del siervo admirable. Ahora nos vamos a fijar en el testimonio divino, ¿sí? El testimonio que el Padre avala con referente a Cristo, y eso nos va a hablar un poco de su identidad. Luego, en la noche vamos a ver cómo Él mismo va a declarar su identidad con poder, y también vamos a ver ahí que a través de la victoria de Cristo se define de una vez por todas su verdadera identidad antes de que comience su ministerio público, ¿sí? Así que reconocer la grandeza de Jesús era relevante para Juan, como hemos visto, puesto que la gente lo confundía con el Mesías. Sin embargo, tenemos también otro testimonio de mayor importancia, el testimonio y además el respaldo del Padre del verso 9 al verso 11. Vamos a empezar viendo este primer título, Jesús vino de Nazaret, ¿ya? Jesús vino de Nazaret. Recuerda que vamos a ver estos cuatro títulos, ¿no? Jesús vino de Nazaret, cuando subía del agua, luego el ministerio del Espíritu y tú eres mi Hijo amado. Nos centramos ahora en Jesús vino de Nazaret. Vamos a leer un momento, vamos a ir a nuestras Biblias y leemos el verso 9. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el desierto. Muy bien. Entonces Jesús, dice la Escritura, vino de Nazaret. Este título, esta frase nos va a hablar muchísimo de la identidad de Cristo, y también, por supuesto, nos va a hablar de su obra de servicio, su obra de humillación. Si te das cuenta, el escritor va a pasar directamente a la acción del siervo. Se omite ahí la genealogía, se omite la procedencia, se omite ahí la realeza, se omite la procedencia divina o su origen celestial o eterno, ¿no? Y pasa rápidamente a la acción. Jesús vino, ¿ve? A la acción, si te das cuenta, del siervo de Dios, porque él quiere demostrarnos su obra, ¿no? Su propósito. Ahora, aquí la idea es que Jesús se lanza de lleno a su ministerio público. El acto de Jesús de salir de Galilea, ¿no? De Nazaret, viene a Judea, ¿no? Viene de Galilea a Judea, de región a región, de Nazaret para esta región del Jordán, ¿no? ¿Y para qué viene? Bueno, sabemos que viene a cumplir un ministerio, un propósito, un llamamiento, pero antes de todo esto, él tiene que ser reconocido. Esto es como la ordenación, esto es la parte formal del ministerio público de Jesús. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de Jesús? Obviamente que era un hombre de orden, era un hombre de sumisión. Pero este título, él vino de Nazaret, nos va a hablar de muchas cosas. En primer lugar, nos va a hablar de su renuncia, ¿sí? De su renuncia. Porque uno, Nazaret en estos tiempos, hermanos, era considerado uno de los pueblos más bajos, de menos valor y de menos importancia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos por información bíblica que Jesús nació y creció en Nazaret, ahí se instaló con su familia desde niño y pasó casi los 30 años de su vida en Nazaret, ¿sí? Y Nazaret, como te dije, un pueblo casi olvidado, de poca importancia, no tiene mucha trascendencia este pueblo, no es muy notable, pero ahí vemos la humildad del siervo, aquel que deja la gloria celestial para venir a morar en Nazaret. Lo interesante del Evangelio de Juan en el capítulo 1, verso 14, es que él dice, aquel verbo se hizo carne. Y ese verbo, va a decir, es el verbo de la vida, aquel que creó todas las cosas, aquel que es Dios, el que sostiene y es la luz del mundo y de los hombres. Él vino y habitó entre nosotros, usando el término acampó, es decir, hizo su tienda en medio de nosotros. Y ahí estaba Cristo no ¿cómo se llama? En Jerusalén, no en la ciudad del rey, ¿no? Sino en un pueblo olvidado, en un pueblo bajísimo y que además era muy despreciado. Por lo tanto, los hombres de este pueblo también eran menospreciados. Y ahí se instala Jesús.
Eso es, digamos, la primera procedencia del Mesías. Deja la gloria celestial para habitar en Nazaret. Ahora, de Nazaret es el que viene. Y esto va a tener mucha relevancia para lo que vamos a ver después, ¿no? El hecho de que él haya salido de Nazaret, aunque sabemos que su procedencia en esencia divina es desde la eternidad, lo va a decir Miqueas, ¿no? Pero aquí estamos hablando del término terrenal de su humanidad. Él viene de Nazaret, lo cual nos habla otra vez de renuncia. Dos sentidos de renuncia, ¿no? El primero nos va a hablar Filipenses capítulo 2. Él deja la gloria celestial, deja su adoración, deja los tesoros ahí divinos, ¿no? Deja su trono de gloria y desciende a Nazaret. Renuncia. Luego, otro tipo de renuncia es que él ahora va a dejar la casa de su padre, la casa de su madre, va a dejar el lugar donde él ha nacido, su gente, su pueblo, ¿no? Sus comodidades de repente, su trabajo, él va a dejar muchas cosas para venir ahora a cumplir su propósito de existencia en este mundo, ¿no? Y entonces, esto es otra renuncia porque él va a renunciar a vivir cómodamente. Y cuando los discípulos después o los hombres querían seguirlo, él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, porque había dejado todo por cumplir la voluntad del Padre, su llamamiento. Un tremendo ejemplo para nosotros el día de hoy. Para muchos que no quieren renunciar, que no quieren dejar la comodidad, que no quieren el sacrificio, que no quieren el esfuerzo y el trabajo. Mira, Marco nos está presentando a Jesús como el siervo, pero para que él pueda cumplir esa labor de siervo, tiene que renunciar, tiene que abandonar muchas cosas. Sí me dejo entender. Ahora, el detalle es que nosotros queremos ser llamados siervos, pero no estamos dispuestos a renunciar. Y ese es el detalle, ¿no? Si realmente queremos ser siervos, tenemos que estar dispuestos a la renuncia. Esto es la humillación, al sacrificio, al abandonar todo lo que implique nuestro propio bienestar por darme de lleno y por completo a la voluntad de Dios, a cumplir el ministerio que Él nos ha encargado. Así que ahí tenemos el ejemplo de Cristo que siempre nos va a hablar de renuncia, ¿no? Muy bien, después de esto vamos a ver que este acto de Jesús, de habitar en Nazaret y de venir de Nazaret, es el cumplimiento de la escritura, ¿ya? Es el cumplimiento de la escritura. Ahora, tú vas a darte cuenta que los evangelistas dicen que habitó en Nazaret, ¿para qué? Para que se cumpliese en la escritura de que sería llamado Nazareno, ¿no? Ahí tenemos un detalle, porque cuando vamos al Antiguo Testamento no vamos a encontrar ningún versículo que diga que él sería llamado Nazareno. Entonces no podríamos interpretar literalmente que hay por ahí algún pasaje de la Biblia y no te animes a buscar porque te vas a pasar buscando ahí largas semanas y meses y no lo vas a encontrar. Así te voy pasando la voz para que no hagas el esfuerzo de buscar. No hay versículo en el Antiguo Testamento que diga que Jesús sería llamado Nazareno. Entonces no se refiere a que él va a llevar el título de Nazareno, sino a cómo sería visto por la gente. A eso se llama. Ahora, mira que los escritores o los estudiosos coinciden en que esto básicamente es una referencia a Isaías capítulo 11. Vamos ahí en nuestras Biblias, Isaías capítulo 11. Vamos ahí. Y quiero que prestes atención en el sentido de que Nazareno no se refiere a que él va a llevar un título de Nazareno, sino a la actitud con lo que la gente lo va a ver. A eso se refiere más que nada, ¿no? Y luego dice ahí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta palabra vástago en el hebreo parece a la palabra nazareo. Entonces muchos han dicho, sea más que nazareno, de repente significará nazareo, que él va a ser consagrado al Señor, ¿no? Como siervo de Dios, porque ahí en Isaías se le presenta a Cristo como el siervo sufriente de Dios, ¿no? Luego el verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora tú te das cuenta de que eso se cumple. Jesús es ungido con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio, ¿no? Entonces muchos hacen referencia a esto. Ahora vamos a ir a otras partes de la Escritura para ver a lo que posiblemente aquí quiere decir con esto de que sería llamado Nazareno. Salmo 22, un salmo tremendamente mesiánico, ¿sí?
que tú puedes estudiar muchas partes de la vida y de la obra de Jesús a través de este salmo preciosísimo. Vamos al verso 6 y al verso 8. Salmo 22, verso 6 y verso 8. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿no? Entonces vemos ahí el menosprecio al que él se sometió. Para esta época, claro, nosotros no entendemos, ¿no? Si nosotros leemos aquí el Evangelio vino de Nazaret, simplemente lo tomamos como un dato, qué sé yo, histórico, narrativo, geográfico, pero cuando ya analizamos las cosas teológicamente, esto era profecía bíblica. Él venía de Nazaret porque había elegido ese pueblo, ya que en la época y en la cultura se menospreciaba a la gente de ese pueblo, ¿sí? Y efectivamente más adelante Jesús va a ser despreciado precisamente por venir de Nazaret. Y aquí se cumple entonces la palabra de que él va a ser menospreciado por su propio pueblo, por su propia gente. Mira lo que dice el verso 13, ahí mismo Salmo 22, el verso 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, ¿no? O sea, estamos viendo ahí que lo menospreciaron verbalmente. Luego vamos al Salmo 69, también en nuestras Biblias. Salmo 69, y ponemos atención ahí en el verso 8, que dice lo siguiente. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Otra vez, salmo mesiánico que nos expone la humillación al que él va a ser sometido por parte de su propia gente, incluso por parte de su propia familia. Más adelante los evangelistas van a decir que incluso sus hermanos no creían en él. Sus hermanos se convirtieron después de la resurrección, imagínate, ¿no? Él fue realmente menospreciado entre los hombres. Y cuando la Biblia habla de este menosprecio entre los hombres, no se refiere solamente a la cruz, ¿eh? Algunos lo interpretan solamente cuando él sufre el martirio, no, se refiere hasta su nacimiento, toda su vida fue tremendamente menospreciado. Ahora vamos ahí al verso 20 y también al verso 21. Estamos en el mismo salmo. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿No? Entonces vamos a ver ahí la humillación nuevamente de Cristo desde su nacimiento hasta la cruz. ¿No? Él sufrió el oprobio, el menosprecio de los hombres. Todo eso implicó la humillación de Cristo Jesús. Vamos a Isaías nuevamente al capítulo 49 esta vez, ¿sí? Isaías capítulo 49. Y estamos viendo la humillación de Jesús como el siervo de Dios, ¿no? Isaías 49, vamos a ver el verso 7 y luego vamos al capítulo 53, ¿ya? Isaías 49, 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma. Mira, mira, mira este título, menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Vamos ahora al capítulo 53, un capítulo bastante conocido que por sí ya nos habla de la humillación del siervo de Dios, ¿no? Vamos a poner nuestra atención en el verso 2 y 3 y luego en el verso 8. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por si acaso esto no solamente se refiere a la cruz, ¿ya? Se refiere a la vida completa de Jesús. Fue siempre menospreciado. Mucho antes de ir a la cruz, recibió oprobio, recibió maltrato, recibió burla, ¿sí? Dice el verso 8 luego, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, ¿no? Y bueno, todo esto habla del sacrificio de Cristo, desde su humillación, desde dónde procedió él, dónde habitó, la opinión de los hombres, finalmente hasta su humillación en la cruz, ¿no? Todo esto nos habla de la humillación de Cristo el Señor.
Ahora, hermanos, vamos a Daniel, Daniel capítulo 9. Qué interesante, ¿no? Y vamos a ver el complemento, la armonía de la Biblia. Daniel capítulo 9, y especialmente vamos a ver el verso 26, ¿ya? Daniel capítulo 9, verso 26. Dice la palabra de Dios, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vemos ahí la profecía de las 70 semanas, y se señala claramente que después de las 62 semanas, lo cual ha sido en realidad más las 7 anteriores, son 69 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. O sea, ya estaba profetizado que el Mesías iba a sufrir, incluso iba a morir, ¿sí? Con gran claridad, Daniel dice, se quitará la vida al Mesías, si te das cuenta. Y entonces, esto es un poquito difícil de entender porque la escritura ha sido bastante clara en este respecto. Sin embargo, aún así los judíos no aceptaban a un Mesías sufriente, menos a un Mesías que podía morir. No lo concebían, no lo aceptaban, ellos se formulaban sus propias teorías, sus propios argumentos, ¿no? Y paradójicamente, al hacer eso, cumplen la escritura, porque al no aceptar un Mesías sufriente, un Mesías que se humilla, un Mesías que muere, precisamente cumplieron la escritura al humillarle, al despreciarle, al no reconocerle, al no aceptarle y finalmente al crucificarle. Qué tremendo, ¿no? O sea, la palabra de Dios, hermanos, aunque Dios te diga lo que va a hacer, lo que va a suceder, inevitablemente va a suceder, ¿sí? Va a suceder. Y justamente ese acto de decírtelo no anula que vaya a suceder, sino que colabora al hecho de que vaya a suceder. Esto es interesante. Dios en su presencia es así. Por ejemplo, en la noche de la crucifixión o antes de la crucifixión, cuando toman a Cristo preso, antes de eso Pedro le dice, Señor, yo no te negaré, ¿no? Yo iré a la muerte contigo, moriré por ti. Jesús le mira y le dice, morirás por mí. Te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Qué interesante. Todos se han preguntado una vez, oye, pero si le dijo, ¿por qué lo negó si le está diciendo? Ahí nomás unas horas antes, ¿no? Tú me negarás 3 veces. Y efectivamente, ¿acaso que le diga eso evitó que lo haga? No, lo hizo igual. Si el Señor te dice, va a pasar esto, va a pasar. Sencillamente, ¿no? No hay forma en la que nosotros podamos revertir eso que ya Él ha mirado, ha contemplado en el futuro. Entonces, tenemos que pensar que aún la revelación que nos está dando es parte de lo que nos lleva al cumplimiento de esa misma revelación, ¿no? Entonces, por más que el Señor en su palabra le haya dicho al pueblo de Israel, el Mesías va a sufrir, el Mesías va a morir, igual ellos lo cumplieron, ¿te das cuenta? Porque, o sea, cualquiera de repente pensaría, ¿no? Oye, pero si ellos sabían en la escritura lo que iba a pasar en Mesías, de repente hubiesen contemplado que ahí Jesús estaba siendo menospreciado, rechazado y estaba sufriendo y hubiesen creído en él. Pero no, pues, justamente al no creer en ese Mesías que la Biblia estaba exponiendo, es que finalmente cumplen la escritura. Esto es lo que le dice Jesús, pues. Jesús le dice, mira, tienen a Moisés, tienen a los profetas, ustedes creen que ahí tienen en las escrituras la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Escudriñen la escritura y vean que toda ella habla de mí. No hicieron caso y terminaron cumpliendo la escritura. Esto es lo que va a decir Pablo después, ¿no? Ustedes, sin saberlo, al matarlo, cumplieron las escrituras, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que el siervo se entrega, pero no lo hace por casualidad, ¿sí? No es porque no queda de otra, eso estaba en el plan de Dios y es un plan ya revelado. Ahora, si te das cuenta, todas las escrituras que hemos leído hablan de desprecio, de menosprecio, de humillación que los hombres, su propio pueblo y su propia familia iba a tener para con Cristo el Mesías. Y literalmente se cumplió con Cristo Jesús. Ahora vamos a Juan capítulo 1, verso 46, para ver este enlace con las escrituras en el sentido de que él iba a ser menospreciado, pero vamos a ver ahí que aquí de manera literal se dice que ese menosprecio comienza también por de dónde procede él, ¿no? Su lugar geográfico, la ciudad de él, que es Nazaret. Juan capítulo 1, verso 46 en nuestras Biblias, ¿sí? Vamos a ver, dice así, por ejemplo,
todos sabemos la historia que hay ahí, ¿no? Pero el verso 46 dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve, o sea, porque si yo te digo solamente que de Nazaret de repente tú dices, oye, pero ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Te das cuenta el concepto? Y ojo que Natanael, ahí en el contexto, era un buen israelita, ¿eh? Jesús le dice que era un hombre íntegro, por lo menos vemos que era un hombre correcto. Y aún así dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Este menosprecio que se tenía para con esta ciudad que para ellos era insignificante, bueno, insignificante. Entonces, recuerda que en otra oportunidad también, los mismos religiosos, los mismos fariseos dicen, oye, date cuenta que de ahí nunca se ha levantado profeta, ¿no? O sea, era en este sentido, este lugar era muy menospreciado. Así que si alguien venía de ese lugar, de esa procedencia, obviamente también sería menospreciado. Juan 7:52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Galilea era la región donde estaba Nazaret, ¿no? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, ¿eso era cierto? ¿De Galilea nunca se había levantado profeta? No, no era cierto. En el Antiguo Testamento tenemos por lo menos un profeta que se había levantado de Galilea. Entonces ellos estaban exagerando, o sea, para que veas de qué manera se menospreciaba a Nazaret o a la región de Galilea en estos tiempos. Es más, le habían puesto por título, Galilea de los Gentiles, Galilea de los Gentiles, ¿no? Porque era el menosprecio para los judíos, los gentiles era como abominación, ¿no? Entonces, al llamar a Galilea de los gentiles, sabemos que por la cultura, obviamente, este pueblo de Galilea estaba entremezclado con la cultura pagana de ese entonces. Entonces, para ellos era tremenda abominación. Uno, por la pequeñez del pueblo ante sus ojos, por lo poco de importancia que tenía, la poca trascendencia en la historia, y encima Galilea había abierto sus puertas por ahí y se había entremezclado con la cultura pagana, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Galilea de los gentiles, no estamos hablando de naciones gentiles, eran judíos, pero que habían adoptado formas gentiles, forma de los paganos, y entonces eran tremendamente menospreciados. Incluso a un Galileo se le detectaba por su habla, porque el mismo habla del Galileo, de los Galileos, era medio corrompido, ¿no? Era un habla muy vulgar. Por eso que cuando a Pedro ve que Pedro está maldiciendo, negando a Cristo, le dice, ya ves, te reconocemos por tu habla, tú eres Galileo, así que tú eres de la región de él, tú vienes con él. Y Pedro igual hablaba todo feo, todo mal, por eso le dijeron, tú eres de él, porque tú eres Galileo. Se le reconocía a los galileos por su habla, ¿no? Entonces, cuando aquí estamos hablando, yo sé que algunos han cometido el error de decir, a Pedro le reconocieron que había estado con Jesús porque hablaba bonito, mira cómo hablaba como un cristiano. No, señor, hablaba como Galileo, y los galileos hablaban feo, ¿ya? Hablaban vulgarmente. Y lo que Pedro está haciendo en la negación es maldecir, es hablar palabrotas, que no puedo, por supuesto, tratar de ejemplificar, pero eran palabrotas, eran lisuras, eran maldiciones, y pues ya ves, mira, tú háblate de lata, eres un Galileo, igual que él, ¿eh? En ese sentido, mira cómo se menospreciaba la región de Galilea y a Nazaret, que estaba ahí, ¿no? Y ahí vemos que el título Jesús vino de Nazaret, entonces nos está enseñando muchísimo. Nos habla de la humillación del siervo de Dios.